Asignación de factura a pedimento de importación. Para generar un pedimento de importación hay que ubicarse en importación, asignación de factura a pedimento. Los campos obligatorios de asignación de factura a pedimento son número de pedimento, tipo de cambio, fecha de entrada, fecha de pago, tipo de mercancía y tipo de importación. En el campo de número pedimento se captura el folio del pedimento con hasta un máximo de 15 caracteres. El campo fecha de descarga es la fecha a partir de cuando inicia la temporalidad de las mercancías y estarán disponibles para descargas. Esta fecha se basa en la fecha de entrada o pago. En fecha de entrada se captura la fecha de entrada de las mercancías. En el campo fecha de pago se captura la fecha de pago del pedimento. Y en fecha de cierre, el sistema calcula la fecha con base a la fecha de entrada. El campo de clave de pedimento se deberá colocar la clave del pedimento. En tipo de mercancía, se deberá seleccionar el tipo de mercancía, materia prima o maquinaria, mismo tipo de mercancía que debe coincidir con las facturas. En tipo de importación, se deberá seleccionar el tipo de importación temporal, virtual o definitiva. Este tipo de importación deberá coincidir con el tipo de importación de las facturas. En agente apoderado se deberá ingresar la clave del agente con el que se lleva a cabo la operación. En el campo facturas asignadas se indica el número de facturas asignadas. En el valor total dólares se muestra el valor total de dólares que tiene el pedimento. El campo fecha pago R1 permite capturar la fecha del pedimento R1 en caso de aplicar rectificación. En pedimento original se muestra el folio del pedimento original. El campo desactivar saldos de pedimento para descargas deberá activarse en caso de requerir desactivar o inhabilitar el saldo del pedimento de importación para descargas. En la parte de abajo se mostrarán las facturas disponibles para asignar al pedimento. Para seleccionar la factura se deberá dar clic al checkbox de la factura. Al término de la captura se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Datos SAI M3. Esta sección a nivel pedimento permite al usuario capturar en el campo número factura agente un folio distinto a la factura que fuera asignado por el agente. En los campos aduana, aduana destino y aduana ES se elige la aduana de salida y destino con base al apéndice 1 del anexo 22. El campo peso bruto, kilogramos, permite capturar el peso bruto total en kilos de la operación de importación. Los campos fletes dólares, seguros dólares, embalajes dólares, otros incrementables dólares y deducibles dólares permite capturar el monto total en moneda norteamericana por cada tipo de incrementable. Estos montos no se sumarán al valor comercial del pedimento. El campo valor comercial dólares permite capturar un valor dólares que será visible en la pestaña de datos campo valor comercial. En referencia se puede capturar el código o texto de referencia al pedimento de importación. Los campos fletes pesos, embalajes pesos, otros incrementables pesos y seguros pesos se calculan con base al flete y seguro dólares por el tipo de cambio del pedimento para reflejar el monto en pesos. En los apartados sección, sección destino y sección ES se elige la aduana sección en base al apéndice 1 del anexo 22. En régimen se elige la descripción de régimen de acuerdo con el apéndice 16 del anexo 22. En entrada a territorio nacional, pago de contribuciones, extracción depósito fiscal, cambio de régimen y presentación se podrán capturar las fechas adicionales. Cuadro de liquidación. Esta sección contiene los campos de contribución para seleccionar el tipo de contribución generado por el pedimento de importación. La columna forma de pago para seleccionar la forma de pago de acuerdo con la contribución y el campo de importe pesos para declarar el monto pagado por contribución. Al término de la captura se oprime el icono de aceptar para guardar la información.